Eso, un poco... Estoy helada. Me han regalado uno como este y tenía que haber salido. Esto es una mantita. Bai, ez da mendein bailo, pero es como de animal. Bueno, oye, he venido a despedirme. Ha sido un placer, de verdad, estos 9 meses que he estado con vosotros, lo he disfrutado, me habéis tratado muy bien, no me puedo quejar, como he dicho ahora a alguno, el tener todas las mañanas chocolate con churros me dejaba de un detallazo, pero bueno, ahora lo he hecho en falta, pero bueno, oye, gracias por todo, os deseo lo mejor, que la corporación consiga lo mejor para Rigorriaga, que creo que es el objetivo de todos vosotros. Y bueno, pues le dejo las riendas a mi compañero, y bueno, pues tiene una ventaja, que le podéis hablar en euskera. Os he traído aquí unas de Orduña, hay que comerlas hoy, porque están recién hechas esta mañana, entonces para que disfrutéis. Vale. Al público no pensaba que iban a venía uno, claro, entonces bueno, oye, pues nada, y aquí os dejo, también para aquí mis compañeros. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ángel. Deno gaude, ez? Arratsaldeon eta ongi etorri Urtarrileko pleno honetara eta hasiera emango diogu. Koldo nahi duzunean? Bai, lehenengo puntua da aurreko acta. Primero de 2 puntos sería la aprobación del acta pretérita. Si alguien tiene algo que alegar, norbaitek zertxobait esan nahi badu. Bestela, onartzen da. Bigarren puntua izango litzateke abenduko alkatearen dekretoaren berria ematea, dar cuenta de los decretos de alcaldía. ¿Alguien quiere formular alguna alegación? Vale, se ha protestado. Hirugarren puntura izango litzateke abenduko tokiko gobernuaren batzarraren ataren berri ematea, dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local. Pasamos. Hurrengo puntua. Abenduaren, beste tokiko gobernuaren batzarraren ataren berri ematea, dar cuenta de otra acta de la Junta de Gobierno Local, en este caso del 22 de diciembre. Norbaitek esan nahi du zerbait. Hurrengo puntua izango litzateke 28/2021 espedienteari buruzko alkatearen dekretuaren berri ematea, dar cuenta del decreto 28/21 de modificación de crédito. Hurrengo puntua izango litzateke beste alkatearen dekretuaren berri ematea, beste modificación de crédito bat. Norbaitek esan nahi du zerbait. Hurrengoa, 7. puntua izango litzateke indarrailerako 2021ko aurrekontuaren luzatzen duen alkatearen dekretuaren berri ematea. Esto es dar cuenta del decreto de alcaldía de prórroga presupuestaria.
zortzigarrena, ja, bozkatu behar da, eta esango litzateke honestea, bidezkoa bada, aurreko ekitaldiatoko fakturak judiziozko kanpo aitortzeko prozeduren bidez. Esto es aprobación si procede de facturas de ejercicios anteriores por procedimiento de reconocimiento extrajudicial. Procedemos entonces a la aprobación, a la votación. Eso es, ¿vale? Bai? Barkatu? Bai, eski bademanon banan egin. Bai, banan egin behar dugu, zen azkenean, zeneko etxe bakoitza bere botoa berea da. Bai. 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 Bueno, hori hartu da puntua. Beratzi puntua esango litzateke, Generación Equality, proiektuari buruzko konpromisoak honestean bidezkoa da. Esto es, aprobación si procede de los compromisos relativos al proyecto Generación Equality. Joana? Bai, azalduko dut apur bat zer den hau, ez dakitenentzat, batez ere publikoari begira. Generation Equality nazio batuen erakundeak sustatutako ekimena da, berdintasunarekiko konpromisoa adierazteko. Emakundek, ekimen honek eskaintzen duen esparrua aprobetxatu nahi izan du, Euskadin berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako itun sozial eta herritarra sortzeko. Proiektu honen helburua da eragile instituzional, ekonomiko eta sozialak zuzenean inplikatzea emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko idean. Emakumei buruzko laugarren mundu konferentzia, behin 1985ean, erreferentziatzat hartuta eta 2026 arteko konpromisoak hartuta. 2021ko ekainean Arrigorriagako udalak aipatutako proiektuan izena eman zuen. Ondoren, uztailaren batean emakundek lehen online mintegi antolatu zuen proiektua aurkezteko. Eta irailaren 24an berdintasun sailak proiektua aurkeztu zuen Osasun Foroaren ohiko bilkuran eta bertako kideak ados agertu ziren lan prozesuan parte hartzearekin. Proiektua foroaren 3 saiotan gauzatu zen, irailetik abendura, eta azken saioaren ondoren berdintasun sailak lan prozesutik lortutako hausnarketa nagusia jaso zituen eta epe bat ezarri zuen foroko kideekin konpromisoak hartzeko. Hemen daude gero kontsiderazio batzuk, eta proposamena da, proposamenak zera dio. Aipatutako guztiagatik, Arrigorriagako Osasun Foroak, udalak honako konpromiso hauek hartzea proposatzen du. Bat, herritar gazteenei berdintasunari buruz ematen zaien prestakuntza hobetzea. 2, emakumeen eta nesken osasuna sustatzea. 3, elkartrukerako eta hausnarketarako gune bat sortzea, adin eta ezaugarri desberdinetako emakumeentzat, haien alduntzea sustatzeko eta horrela indarkeria matxistako egoerak ekiditeko. Konpromiso horiek betetzeko, Osasun Foroak honako ekintza hauek proposatzen ditu gaurtik 2026 arte. Alde batetik, hezkidetza mahai bat sortzea, Arrigorriagako hezkuntza formaleko eta ez formaleko guneen partaidetzarekin, berdintasun jarduerak planifikatzeko eta aurrerapenak eta erronkak partekatzeko. Urtero kanpaina bat egitea maiatzaren 28 inguruan, emakumeen osasunaren aldeko nazioarteko eguna dalako, eta Arrigorriagako emakumeen etxea inauguratzea. Eta, hauek dira proposatzen diren puntuak edo konpromisoak hartzeko Osasun Foroaren partetik, eta ona ekartzen ditugunak. Pasaríamos otra vez a la votación del punto. ¿Lo Sí. Bai. Bai. Barkatu da. Urreko puntu esango duteke, pesako mozioa,
lehenengo puntua izango litzateke 10. eta 10. eta izango litzateke presako mozioak alakori bada. Mociones de urgencia, si es que es el caso. Que no les, eta hurrengoa, galde eskeak, luego si preguntas. Zeo zer galdetzeko, bai, Jose Ignacio? Es una respuesta, además, precisamente para ti, José Ignacio, por el último ruego que hiciste sobre el camión de la basura en la calle Santa Isabel para que pasara por allí en un horario diferente. En este caso, después del último pleno, sí que aportaste un vídeo, cosa que agradezco porque por camión de la basura entendía que se trataba del camión de RSU, del de fracción resto, cuyo servicio sí que gestiona el ayuntamiento a través de la mancomunidad. Pero lo que aparecía en ese vídeo era el camión de la recogida de Garbiker, el de envases. No obstante, trasladé la consulta a la mancomunidad para que gestionaran con Diputación, gestión que se realizó el día 28 de diciembre. La respuesta nos la han dado hace escasos días y la voy a leer. Es la respuesta dada por el responsable del servicio. Dice: resulta complicado en los servicios de recogida no causar molestias en ninguno de los lugares por los que pasamos diariamente, bien sea por el ruido o por el horario, entrada y salida de colegios, afluencia de vehículos en reparto, horas centrales en los que entorpecemos el tráfico. Siempre hay personas que se molestan por nuestra presencia en la vía. El servicio de recogida que prestamos en Santa Isabel se ha reforzado a petición del propio Ayuntamiento de Arrigorriaga al tratarse de una zona altamente poblada y en la que la aportación al contenedor de envases ligeros ha ido incrementándose. Esta recogida se encuentra dentro de una ruta que intentamos optimizar, realizando esfuerzos por hacerla lo más sostenible posible en consumo y emisiones. En la actualidad, la ruta queda conformada de esta manera, lo cual no impedirá procurar causar las menores molestias posibles por nuestra parte. Bien, hay que tener en cuenta que la ruta de este camión en Abusu, así como la ruta que hace el camión que pasa por el casco, por cierto, a la misma hora que en Abusu, recorre otros municipios colindantes y su diseño atiende a muchas variables técnicas que no hace que sea un servicio tan flexible como en un principio puede parecer. También tenemos en cuenta, y en esto quiero poner especial énfasis, todas y cada una de las solicitudes de nuestros vecinos y vecinas. Para eso estamos aquí, para intentar, dentro de las posibilidades, darles el mejor servicio y causarles la menor de las molestias. Y lamentamos, como en este caso, que de momento no sea posible modificar la ruta. Aprovecho también para informar de que Garbiker ha atendido a la petición de colocar un nuevo contenedor en la calle San José Obrero de Oyargan. Así nos ayudará a mantener a media altura de esta calle una batería básica de contenedores y de esta manera facilitar su acceso a sus vecinos y vecinas con dificultad para llegar a la batería situada al final de la calle. Pues, ¿Listo? sí. Eskerrik asko. Bai, Jose Ignacio? Vale. Bueno, gracias, María Jesús, por la respuesta. Bueno, yo quería exponer un tema que ya lleva con nosotros mucho tiempo, del que he tenido noticia esta semana y, bueno, por ende, cuando acabe, hacer una reflexión, una pregunta o dos. Y es el tema de Mendicosolo. Bueno, recientemente nos habéis comunicado que ha habido un fallo en una sentencia favorable al ayuntamiento. Creo entender que por una retirada de una denuncia por parte de algunos trabajadores o de algún trabajador de Mendicosolo. ¿Sí? Bueno, estos trabajadores lo que comentaban era que realmente el hecho puntual de que el ayuntamiento mande la brigada de obras para realizar un acto en concreto no era, según el juez, algo que pudiera ser reclamado o tal. Entonces accedieron a retirar la denuncia. Pero bueno, me han dicho que, concretamente este lunes, día 24, que durante toda la semana pasada y media semana de la que llevamos en curso, lunes, martes y miércoles, Arril Oralán ha estado en Mendicosolo realizando labores de retirada de árboles de altura, cunetas, mantenimiento, basuras, limpieza de botellones. Bueno, parece ser que cuando han visto a algún trabajador de Naturvaso o ex trabajadores de Naturvaso ahí haciendo alguna foto, han debido de marchar. Bueno, esto, a ver, no sé, para mí nos están cobrando por un trabajo que no deberían de hacer realmente, o están dejando apartado el trabajo por el que se les paga para hacer
aquello que no tienen competencia, entiendo. Todo esto entiendo que ha sido por orden del equipo de gobierno, me imagino, ¿no? Quiero entender. Bueno, entendemos que estos hechos ponen en el disparador una vez más, otra vez, una posible denuncia por parte de estos trabajadores hacia el ayuntamiento por su derecho a subrogación, y entiendo también que, bueno, lo único que están es pidiendo su derecho más legítimo, que es el derecho del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito saber, nos gustaría saber de dónde sale esta orden para que Arril Oralan efectúe estas labores de mantenimiento del parque de Mendicosolo. Vale, gracias. Yo tomo nota y te respondo mejor en el siguiente pleno. De todas maneras, Arril Oralan lo que está haciendo son las labores que en el informe que conocerás que realizó el técnico general del ayuntamiento a petición del PSOE, una pregunta del PSOE para conocer las obligaciones o las labores que tiene que ejercer en Mendicosolo el servicio de jardinería, venían muy bien especificadas. Yo te recomiendo que lo leas primero, pero de todas maneras te doy la contestación en el siguiente pleno. Vale, yo te agradezco, lo he leído. De todos modos, sí tengo que decirte que tengo, no sé si 20 fotos, si quieres te las puedo pasar, para que veas un poco cuáles son las labores y a qué se refieren estos trabajadores. Que no ha sido una limpieza de una campa, sino, bueno, todo el trabajo que estos trabajadores de mantenimiento de Naturvaso venían haciendo en el parque durante semana y media. Entonces, bueno, no sé si sabéis o no quién ha dado la orden. Si me tenéis que contestar el mes que viene, pues bueno, esperaré un mes y ya me dirás. Eskerrik asko, José Ignacio. Bai, Sonia. Sin más, un apunte unido a lo que ha comentado José. No hace muchos plenos que lanzamos desde AJ la pregunta de si se le estaba pagando a Arril Oralan por lo que venía en el contrato o estaba haciendo menos cuestiones, menos tareas de las que estaban encomendadas. Es a raíz de ese momento cuando empiezan a cambiar las cosas en Mendicosolo, que creo que lo ha traído muy bien José a este pleno. Estaría bien que nos explicarais la respuesta de entonces y la respuesta de ahora, a ver si son compatibles. Yo, si quieres, te puedo leer el informe del TAC. Si quieres, puedo leer el informe del TAC, porque lo explica claramente en el informe por qué se comienza ahora y por qué el cronograma empieza en el mes de diciembre y no empieza antes. Si quieres, lo puedo repetir, pero es un informe como de 14 hojas. El contrato, hasta donde yo creo saber, lo acabamos de prorrogar ahora. Eso quiere decir que ya lleva el contrato de Arril Oralan un año en marcha. Entonces, durante ese año ha habido ciertos trabajos que no se han llevado a cabo. Ese es el informe que me gustaría saber dónde está, por qué no se han hecho esos trabajos entonces y por qué sí ahora. El contraste. Que hay un informe de qué hacen ahora, eso ya lo sé. Pero por qué antes no y ahora sí, esa es la que me gustaría conocer. El informe, te repito, Sonia, igual no lo has leído bien, pero dice exactamente lo que estás preguntando aquí. Exactamente. Igual me lo tienes que explicar tú. Me parece que te he dado bastante explicación. Bai, eskerrik asko. Zu zer gehiago? Ba bukatutzat ematen dugu gaurko plenoa. Eskerrik asko.